Hola a todos. El problema 5.117 nos dice: los cojinetes en A, B y C no ejercen pares sobre la barra que se muestra en la figura, ni fuerzas en la dirección del eje de dicha barra. Determina las reacciones en los cojinetes debido a las dos fuerzas que actúan sobre la barra. Entonces, lo primero que haremos será identificar las reacciones en los apoyos. Tenemos un cojinete en A, un cojinete en B aquí y un cojinete en C aquí. Por lo tanto, nosotros sabemos por teoría que estos cojinetes tienen restricción en dos sentidos. Por ejemplo, en el caso del cojinete en A, tenemos una restricción a lo largo del eje y una restricción a lo largo del eje Z. ¿Sí? Los sentidos luego los vamos a ver. Con respecto del eje X, este sí nos permite unos desplazamientos en esta dirección. Por lo tanto, no genera un componente de fuerza de reacción en ese sentido. Aquí vamos a tener a Y y en esta dirección a Z. Ahora pasemos al nodo B y vamos a tener aquí también dos restricciones, ¿sí? Observamos en primer lugar que los desplazamientos a lo largo del eje Y sí están permitidos, por lo tanto las restricciones serán a lo largo del eje Z y del eje X. Entonces vamos a tener aquí una componente de fuerza a lo largo del eje X. Ahora etiquetamos, vamos a tener aquí BZ y en este sentido BX. Y ahora vamos a analizar el cojinete en C. Si observamos la figura, tenemos que sí se nos permite el desplazamiento a lo largo del eje Z, por lo tanto va a tener restricciones a lo largo del eje Y y del eje X, ¿sí? Entonces las etiquetamos, aquí tendremos CY y aquí tendremos CX. Ahora, como todas las reacciones y todas las fuerzas externas tienen una sola componente, es decir, van en dirección del eje X, Y o Z, podemos desarrollar una notación escalar en este caso, ¿no? Entonces vamos a empezar a escribir las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Aquí colocaremos todas las fuerzas y las reacciones que van en sentido de las X. Por ejemplo, 200i, tenemos 200 de magnitud, que multiplica el vector unitario de dirección y, que es el que rige la dirección con respecto de las X positivas. ¿Sí? Por lo tanto tendremos ahí 200 más bx más cx. Ya le voy adelantando que por lo menos uno de estos dos vectores va a tener que cambiar el sentido, ¿sí? Porque todas están yendo hacia el lado positivo de las X y no hay ninguna que vaya en sentido de las X negativo para equilibrar ese eje, ¿no? Luego de que ya tenemos todas las fuerzas, igualamos a 0. La segunda ecuación de equilibrio será sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Aquí tendremos a Y más CY igual a 0. La tercera ecuación de equilibrio será sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. Aquí vamos a tener a Z positivo más 100, ¿sí? Porque está multiplicando el vector unitario de dirección K más BZ igual a 0. Hasta aquí tenemos tres ecuaciones para 6 incógnitas. Por lo tanto, no podemos satisfacer estas tres ecuaciones, ¿sí? Necesitamos más ecuaciones de equilibrio. ¿De dónde las vamos a sacar? De la sumatoria de momentos. Ahora, cuando nosotros vamos a aplicar la sumatoria de momentos, debemos encargarnos de que se quiten la mayor cantidad de variables, ¿sí? Que la mayor cantidad de variables se anulen de esa ecuación. Por lo tanto, si nosotros observamos el origen de nuestros ejes coordenados, ¿sí? El origen de nuestro sistema coordenado, vemos que se encuentra aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros apliquemos sumatoria de momentos en x y z alrededor de este punto, ¿sí? Considerando este punto lógicamente como el origen, vamos a tener que solamente se nos está quitando la de 200, ¿sí? La fuerza de 200. Y la fuerza de 200 nos conviene que esté dentro de los cálculos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos su magnitud. Nos vamos a tener que hallar cuánto vale este vector. Y nos vamos a quedar con todas las demás incógnitas, ¿sí? Entonces, si nosotros trasladamos
nuestros ejes coordenados hasta el punto A, por ejemplo, ¿sí? Y nosotros colocamos aquí eje X en esta dirección, eje Y en esta dirección y eje Z en esta dirección, vamos a tener un nuevo origen, ¿sí? El cual se va a estar ubicado en el punto A. Entonces vamos a aplicar nuestras ecuaciones de equilibrio a partir de este punto. Las fuerzas que hemos considerado aquí no varían porque no hemos rotado nuestros ejes, ¿sí? Se sigue manteniendo. Lo único que hemos hecho ha sido desplazar el origen de este punto a este punto. Ahora ya podemos considerar la sumatoria de momentos en el punto A respecto de su eje X, ¿no? Que debe ser igual a 0. Entonces, a Y no intervienen los cálculos, a Z tampoco, Bx tampoco porque es paralelo al eje de las X, Bz sí interviene, 100 no interviene porque cruza el eje de las X, 200 tampoco interviene, Cx tampoco, Cy sí va a intervenir. Por lo tanto solamente tendremos Cy y, perdón, Bz. Ahora veremos qué momentos se consideran como positivos. Si estamos analizando el eje de las X, sí, por regla de la mano derecha, el pulgar debe apuntar en esta dirección. Por lo tanto, los dedos deben doblar en este sentido. Esto quiere decir que todos los momentos que tiendan a hacer girar el sistema en este sentido son positivos. A ver, Cy tiende a girar en esta dirección, por lo tanto es negativo. Menos Cy, que multiplica su brazo de momento. En este caso vemos que si el eje X pasa por aquí, ¿sí? Su brazo es de 300 milímetros. Por lo tanto, lo pasamos a metros y tenemos que es 0.3. La siguiente fuerza que interviene es Bz. Observamos que está haciendo girar en el sentido positivo, por lo tanto, suma más Bz que multiplica a su brazo de momento, que como podemos observar es esta longitud, es decir, 150 milímetros, o sea, 0.15 metros. No tenemos más componentes, igualamos a 0. Ahora tocaría el eje de la Y, ¿sí? La sumatoria de momentos respecto de ese eje. Aquí vamos a tener que el pulgar debe apuntar hacia arriba. Por lo tanto, los dedos de la mano derecha se deben doblar en este sentido. Todos los momentos que tiendan a hacer que el sistema gire en este sentido serán considerados positivos. Por lo tanto, vamos a colocar aquí sumatoria de momentos en A con respecto del eje Y igual a 0. Aquí vamos a tener AY y AZ no intervienen porque cruzan el eje Y. Bx también cruza el eje Y. Tendremos 100, que como podemos observar es positivo, que multiplica a su brazo de momento que son 150 milímetros, o sea 0.15 metros. Ahora Bz también interviene, positivo también. Y vemos que tiene el mismo brazo de momento, ¿no? 0.15. Continuamos, 200 no porque está cruzando el eje de la Y. Cy tampoco porque es paralelo. Y tendríamos Cx, que como podemos observar también está en positivo. Por lo tanto, más Cx que multiplica a su brazo, que son 0.3 metros. Igualamos a 0. Entonces hasta aquí tenemos ya 5 ecuaciones para 6 incógnitas. Nos falta más. Una más y nos vamos. Entonces, sumatoria de momentos en A respecto del eje Z es igual a 0. Aquí vamos a tener el pulgar debe apuntar en esta dirección, por lo tanto los dedos de la mano derecha se girarían en este sentido. A Y no interviene, a Z tampoco, BZ tampoco porque es paralela, 100 tampoco porque es paralela, BX sí interviene y vemos que está haciendo girar en sentido negativo. Por lo tanto vamos a considerar menos BX por su brazo de momento. El brazo de momento es 150 milímetros, o sea 0.15 metros. Continuamos. 200 sí. Observamos que tiene el mismo sentido que Bx, por lo tanto, menos 200 que multiplica a su brazo de momento que sería 0.33. Cx también interviene, mismo sentido, negativo.
que multiplica al mismo brazo, 0.33. Y CY, que también estaría haciendo girar en sentido negativo, seguido todos son negativos, que multiplica a su brazo de momento, que sería 150 milímetros. Igualamos a 0. Ahora ordenamos las ecuaciones y tenemos Bx más Cx igual a menos 200. AY más CY igual a 0. AZ más BZ igual a menos 100. Menos 0.3 CY más 0.15 BZ igual a 0. Acá tendremos 0.15 BZ más 0.3 CX es igual a menos 15. Menos 0.15 BX, acá pasaría positivo. Tendremos aquí menos 0.33 CX menos 0.15 CY igual a 200 por 0.33. Entonces aquí nosotros ya tenemos 6 ecuaciones que se pueden desarrollar de manera simultánea. Entonces lo que podemos hacer aquí, para quitarnos este Bx, podemos despejar aquí, ¿sí? Despejamos Bx y nos va a quedar en función de Cx. Por lo tanto, aquí ya nos quedaría simplemente Cx. Y para quitarnos este Cy, nosotros podemos reemplazar aquí, en la ecuación 4. Despejamos Bz, que nos queda en función de Cy. Luego vamos a la ecuación 5, ¿sí? Reemplazamos Bz, nos va a quedar Cy y Cx. Entonces reemplazamos despejamos Cy y lo dejamos en función de Cx. Por lo tanto, luego podemos reemplazar este Cy aquí y también nos va a quedar en función de Cx. Con eso ya podemos determinar cuánto es la magnitud de Cx. Y esto vendría a ser el proceso manual para resolver este sistema de ecuaciones. Ahora, yo opto por meterlo todo en la calculadora. ¿Ven? Así lo veo más sencillo, más rápido. Yo utilizo la Texas, ¿sí? La CXCAS. Aquí ingreso todas mis ecuaciones a partir de menú 371, que vienen a ser desarrollo de ecuaciones simultáneas. Le doy el enter y ya me bota de una vez todos los valores de las variables, ¿sí? Aquí estoy trabajando en función de las 6 variables y aquí he colocado mis 6 ecuaciones. Y ya está rápido y sencillo. Por lo tanto, los valores serán Bx igual a 750 newtons, Bz igual a 1800 newtons, Cx igual a menos 950 newtons, Cy igual a 900 newtons, AY igual a menos 900 newtons y AZ igual a menos 1900 newtons. Y con esto ya encontré las reacciones a los cojinetes que nos estaba pidiendo el enunciado. Entonces, aquí lo único que me falta marcar es que estos signos negativos van a indicar que estos vectores deberían llevar el sentido contrario al que se muestra en el diagrama de cuerpo libre. Eso lo escribimos aquí. Sentido contrario al diagrama de cuerpo libre. Y bueno, con esto ya le dimos solución al problema 5.117 del libro de Bedford. Y bueno, espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si les ha gustado dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu